vídeo presente que hemos hecho María, Nerea, Miriam y Miren, vamos a explicar un poco lo que es la sutura y después nos vamos a centrar concretamente en 3 tipos de suturas, utilizando una pechuga de pollo como modelo. Los materiales a utilizar serán un portaagujas, unas pinzas, una aguja con el hilo atado que veremos a continuación, unas tijeras y unos guantes. Hay muchas agujas que tienen el hilo ya adherido a ellas, como la que vemos en la imagen, pero con la que estamos trabajando en el vídeo es una aguja de enhebrar, a la que debemos realizarle un nudo. En este caso le estamos haciendo un nudo de pesca. El nudo debe de ser resistente, pero no demasiado ancho, ya que al pasar por la piel puede llegar a causar desgarros. Se debe intentar que sea más fino que el ancho de la aguja. La mayoría de suturas inician con un nudo simple. En este pasaremos la aguja por ambos lados de la herida y pasaremos la mayor parte del hilo, dejando un espacio suficiente para poder agarrarlo después. Con el hilo que vamos a seguir trabajando le daremos un par de vueltas alrededor del portaagujas y agarraremos el hilo sobrante, tirando de él a través de las vueltas que hemos dado. Ajustaremos un poco el nudo, lo suficiente como para crear tensión, pero que no vaya a necrosar la piel. Una vez hemos realizado este primer nudo, repetiremos el mismo proceso para afianzarlo y darle más seguridad, 1 o 2 veces más. Si realizamos una serie de estos nudos cortando el hilo entre ellos, estaríamos haciendo una sutura simple interrumpida. Una vez realizado este primer nudo, podemos empezar con el primer tipo de sutura que vamos a aprender, la sutura simple continua. Esta es una técnica de sutura utilizada en cirugía para cerrar heridas de manera rápida y eficiente. Se caracteriza por usar un solo hilo que se pasa de manera continua a lo largo de la incisión, sin cortar ni anudar entre cada punto. Primero, se coloca un punto inicial con un nudo firme en un extremo de la herida. Después, se avanza insertando la aguja en la piel de manera continua en un patrón de ida y vuelta. Se mantiene una tensión equilibrada para evitar que quede muy apretada o floja y al llegar al final de la herida se cierra con un nudo de seguridad. Algunas de las características que tiene este tipo de sutura es que es una técnica rápida, o sea que se realiza con un solo hilo de manera continua, distribuye la tensión ayudando a cerrar la herida de forma uniforme, se usa menos material de sutura, usando menos hilo en comparación con suturas interrumpidas, pero tiene mayor riesgo de desistencia, es decir, una complicación quirúrgica en la que la herida se abre y si se rompe un punto puede abrirse toda la herida. Se usa para el cierre de piel en heridas largas, el cierre de capas profundas en cirugía abdominal, reparación de vísceras como intestino o vejiga y cirugías donde se busca rapidez y buena cicatrización. Al terminar la sutura realizaremos un nudo similar al anterior, pero esta vez trabajando con menos hilo. Dejaremos un lazo fuera de la sutura para poder agarrarnos a él para cerrar la herida y daremos un par de vueltas al hilo sobre el portaagujas utilizando las pinzas. Agarraremos ese lazo que hemos dejado fuera con el portaagujas y tiraremos de él, asegurando el nudo, intentando otra vez que no tenga demasiada presión. Repetiremos un segundo nudo para afianzar la sutura y después cortaremos el hilo restante. Dejaremos solo unos milímetros de hilo restantes para evitar que el animal se los pueda retirar. Es muy importante que la sutura quede ligeramente suelta para que no se necrose el tejido. El segundo tipo de sutura que vamos a ver es la sutura intradérmica. Esta se inicia de la misma manera a la anterior, haciendo un nudo simple. Esta sutura es una técnica utilizada para cerrar heridas en la dermis, la capa media de la piel, con un hilo absorbible, lo que permite una cicatrización estética sin necesidad de retirar puntos visibles. Primero, se inicia con un punto de anclaje en un extremo de la herida. Después se introduce la aguja en la dermis y se avanza con puntadas en zigzag a un lado de otro. Se mantiene la aguja paralela a la herida para lograr un cierre uniforme y por último se finaliza con un nudo enterrado o pegamento quirúrgico para fijar el extremo del hilo. Algunas de las características que tiene este tipo de sutura es que tiene un cierre estético, por lo que no deja marcas visibles en la piel, menos riesgo de infección, no hay puntos externos expuestos al ambiente, material absorbible porque no es necesario retirar los puntos y es menos dolor postoperatorio, reduciendo la tensión sobre la piel. Se usa en cirugías plásticas y estéticas, en cierre de heridas en cara, cuello o zonas visibles, en cirugía pediátrica para evitar la extracción de puntos y en heridas limpias y sin tensión excesiva. Esta sutura se cierra de una forma algo especial. En vez de hacer otro punto dejando un lazo al que agarrar, como hemos hecho en la sutura anterior, lo que hacemos es directamente dar vueltas al hilo sobre el mosquito y agarrar el propio hilo que está más cerca de la piel, tirando de él mismo e inventándonos ahí el lazo. Después
Volveremos a enrollar el hilo sobre el mosquito y volveremos a pasar el lazo sobre sí mismo. La tercera sutura, y por lo tanto la última que hemos realizado, es la sutura en greca. La sutura en greca es una técnica de sutura continua y festoneada que se usa para proporcionar mayor resistencia y seguridad al cierre de la herida. Su patrón en zigzag se asemeja a un diseño en greca, por eso se llama así. Primero, se inicia con un punto de anclaje en un extremo de la herida. Después se realiza un patrón en zigzag alternando los puntos de un lado a otro de la incisión. La sutura se mantiene con una tensión equilibrada para evitar necrosis o apertura de la herida. Y finalmente se ata un nudo seguro en el extremo opuesto. Las características que tiene este tipo de sutura es una alta resistencia, distribuyendo mejor la tensión en la herida, un patrón en zigzag asegurando un cierre fuerte y seguro, no interrumpe la irrigación sanguínea, por lo que favorece una mejor cicatrización y es adecuada para tejidos sometidos a tensión, como fascia, piel y músculos. Otra manera de terminar esta sutura es dejar los extremos libres y hacer tensión sobre ellos al final, asegurándonos de que la presión sea igual sobre toda la herida. La cerraremos haciendo unos nudos iguales a los que hemos hecho para terminar la sutura intradérmica, atando el hilo sobre sí mismo utilizando el mosquito. En caso de tener muy poco hilo restante, también nos podemos apoyar con unas pinzas.